Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora de que estén viendo este video. Vamos a hablar hoy sobre lo que es gestión integral de residuos, un poquito recordando que la gestión integral de residuos es una forma diferente de ver lo que es el manejo de todo aquello que desechamos. Recordemos, es importante de que ya hablamos de residuos, ya se está abandonando la idea de usar la palabra basura, dado su connotación negativa que tiene el uso de esta palabra. Recordemos que basura, según la Real Academia, se refiere a aquello inmundo, ¿verdad? Y además de eso, para nosotros está relacionado con algo bastante desagradable que nos provoca tener una repulsión cada vez que pensamos en la idea de la basura. Entonces, parte de lo que es la gestión integral de residuos busca sustituir esta palabra de basura y hablar de residuos que tiene una connotación más limpia, una connotación más positiva, si se quiere, en relación a lo que de todo aquello que desechamos, para poder cambiar nuestra mentalidad, nuestra parte de idea de cómo debemos manejar aquello que queremos ya deshacernos de esos materiales, ¿verdad? Otra cosa importante es que en la gestión integral de residuos lo que se busca principalmente también es entender que muchos de estos residuos pueden volver a convertirse en materia prima, no solamente pensar de que es algo que queremos desechar, sino que también es algo que podemos recuperar para transformarlo en materia prima nuevamente e incorporarlo a una actividad productiva. Entonces es importante ver los residuos también desde ahí, no solo como aquello que vamos a mandar a reciclar, sino también como aquello que puede volver a incorporarse en un proceso productivo que nos permite literalmente aprovecharlo y economizar los mal llamados recursos naturales para reducir nuestro impacto ambiental. Entonces, bueno, acá esto es como a nivel introductorio. A nivel en Costa Rica tenemos desde el 2010 la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el 2010 también se promulga la Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el 2014 sale el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el 2010 sale una serie de reglamentos también relacionados a la gestión integral de residuos sólidos, como lo son el reglamento de manejo de residuos ordinarios, el reglamento de residuos de especiales, el reglamento de centros de recuperación de materiales valorizables, el reglamento de recuperación de llantas, el reglamento de recuperación de medicamentos, el reglamento de manejo de residuos bioinfecciosos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un marco legal muy amplio que nos permite poder llegar a manejar nuestros residuos correctamente. Además de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de que el Ministerio de Salud, que es un ente rector en todo lo que es el manejo de los residuos sólidos, bueno, el manejo de los residuos también ha hecho un gran esfuerzo para promover algo que se llama la figura de los gestores autorizados, ¿verdad? Aquellos entes, aquellas organizaciones que pueden recuperar residuos, que es donde se certifica que están al día con permisos de funcionamiento, con cargas sociales, que le dan trazabilidad a los residuos, que esto significa de que en el momento en que los están recuperando, qué pasa con esos residuos en toda la cadena de tratamiento, ¿verdad? Si se desensamblan, si se exportan, si se venden a alguna empresa para incorporarlos al proceso productivo. Entonces, todo esto el Ministerio de Salud ya lo tiene mapeado en su página de internet, donde uno puede buscar los gestores autorizados para los diferentes tipos de residuos. Esto me permite a mí garantizarme de que aquellos residuos que yo voy a generar se traten de manera adecuada, ¿verdad? Y pueda pedirle cuentas a mi gestor autorizado, no hacerlo a cualquiera y no sabemos qué pasa, ¿verdad? A veces eso es realmente siempre es un riesgo,
porque no sabemos hasta dónde llegan esos residuos, si realmente se están aprovechando o si más bien estamos ocasionando un daño mayor al dárselos a ciertos gestores que no nos garantizan, ¿verdad?, esta trazabilidad que mencionamos. Entonces, bueno, la gestión integral de residuos es un tema bastante amplio, es un tema que da para todo un curso completo. En este video lo que vamos a hacer es un mega resumen de todo lo que es la gestión integral de residuos y es lo que vamos a intentar hacer en estos minutos que les voy a presentar. Antes de hablar de lo que se establece a nivel de gestión integral de residuos, es importante conocer los tipos de residuos que hay. Principalmente los residuos se pueden clasificar en 4 tipos. Podemos hablar de 4 formas, perdón. Podemos hablar de una clasificación de residuos por su estado físico, donde podemos hablar de residuos sólidos, residuos líquidos, residuos gaseosos y algo que también se conoce como residuos pastosos, residuos que no están ni en estado líquido ni en estado sólido, sino que simplemente es como una pasta, ¿verdad? Entonces, este estado físico me permite hacer una clasificación porque la forma de tratamiento para un residuo sólido es muy distinta a los sistemas de tratamiento de un residuo líquido o un residuo sólido, ¿verdad? Entonces, un residuo pastoso. Entonces, tenemos que entender de que existe esta clasificación, ¿verdad? Un residuo puede tener varias clasificaciones, podemos hablar de residuos sólidos o residuos líquidos, ¿verdad? Que pueden tener diferentes materiales, ¿verdad? Todo eso lo que vamos a ir viendo. Después podemos clasificar por tipo de material, ¿verdad? Eso más que todo sí entra en la parte de los residuos sólidos, donde vamos a hablar de que los residuos sólidos se clasifican como materia orgánica, como papel, cartón, plástico, residuos metálicos, ¿verdad? Residuos compuestos, ¿verdad? Eso es una clasificación muy importante. Los residuos compuestos son aquellos residuos que están conformados por 2 o más tipos de materiales y que su separación es bastante compleja de hacerla. Entonces, no podemos simplemente quitarlo y ya tratarlos como residuos individuales, sino que tenemos una unidad que tiene diferentes materiales. Estos residuos compuestos realmente complican el manejo, ¿verdad? O el tratamiento y se requiere a veces hasta mayor inversión para hacerlo. Entonces, en este punto, ¿verdad?, podemos hablar de residuos compuestos como Tetra Pak, que es una mezcla, ¿verdad?, una envoltura, que es una mezcla que tiene plástico, aluminio y papel, o podemos hablar de residuos electrónicos o eléctricos, o podemos hablar de textiles, o podemos hablar de zapatos, ¿verdad? O sea, una serie de materiales que están compuestos, ¿verdad?, por 2 o más tipos de material que hacen más compleja el tratamiento. Ahí podemos hablar también de la madera, podemos hablar también del cemento, ¿verdad? O sea, tenemos una gran variedad de materiales que usamos diariamente y podemos clasificar los residuos a partir de esto. También tenemos lo que es tipos de residuos que se pueden clasificar por su fuente de generación. Entonces hablamos de que podemos hablar de residuos domésticos o domiciliarios, a todos aquellos residuos que se generan en nuestras casas, ¿verdad? Generalmente son residuos muy voluminosos, ¿verdad? Porque ahí generamos bastantes residuos. Podemos hablar de residuos industriales, por ejemplo, podemos hablar de residuos hospitalarios que provienen de una actividad específica de todos los centros de salud, ¿verdad? O otros lugares donde utilizan este tipo de residuos como punzocortantes o que pueden ser infecciosos. Podemos hablar de residuos agropecuarios que son muy típicos de diferentes fincas. Y ahí podemos clasificar los residuos dependiendo de la actividad de que vengan. Entonces ahí podemos hablar de residuos comerciales o residuos institucionales. Entonces, ¿a dónde se están generando los residuos? Es otro tipo de clasificación. Eso es bastante importante entenderlo, ¿verdad? Porque podemos hablar de que al hacer campañas podemos hablar de que solamente vamos a recolectar residuos domiciliarios, por lo tanto probablemente vamos por casas, o hacer una campaña donde vamos a hablar solo recolectar residuos comerciales y vamos a pasar solo por comercios, o vamos a indicarle a las industrias que vamos a estar recolectando únicamente sus residuos industriales, ¿verdad? Entonces todo este tipo de
del lenguaje, ¿verdad? Es una forma para simplificar el trabajo, para transmitir, ¿verdad? Alguna intención de tratamiento, alguna intención alguna intención de gestionar correctamente los residuos. Entonces, esto me permite a mí manejarlos correctamente. Después tenemos lo que son los residuos ordinarios, especiales y peligrosos, otra clasificación. Esa clasificación también es muy importante porque me permite a mí eh, saber la peligrosidad de los residuos con que voy a manejar. Entonces podemos entender todos los residuos ordinarios como aquellos residuos que no son peligrosos, ¿verdad? Hablamos de que la peligrosidad es que en su composición ya represente un peligro para nosotros, nos puede causar un daño, que sea tóxico, por ejemplo, de que sea corrosivo, que sea inflamable o que sea explosivo. Ya eso le da una peligrosidad y ya entra en la última clasificación, que son todos aquellos residuos peligrosos, residuos que realmente hay que darles un tratamiento adecuado para que pueda manejarse de manera correcta para reducir el riesgo, ¿verdad? De ese peligro inminente que tiene el residuo por sus características o por su composición. Todos los residuos ordinarios es todo aquello que no es peligroso y que además es muy frecuente que se generen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de papel, estamos hablando de plásticos, estamos hablando de materia orgánica, ¿verdad? Que es un tipo de material también, la materia orgánica, todos aquellos residuos de comida son residuos ordinarios, papeles higiénicos, latas, etcétera, todo aquello que generamos en nuestra casa es un residuo ordinario. También podemos hablar de residuos de manejo especial o residuos especiales, que son residuos no peligrosos, pero tienen como característica dos cosas. Uno, se generan con poca frecuencia, ¿verdad? Y generalmente ya ocupan un tratamiento especial. No podemos dárselo a cualquier gestor, no podemos dárselo al camión municipal, no podemos dárselo a cualquier centro de acopio, sino ocupamos dárselo a alguien que tenga la posibilidad de gestionarlo correctamente. Hay un listado completo de lo que son residuos especiales en un reglamento que está establecido en el reglamento de residuos especiales, donde establece, por ejemplo, de que las luminarias, todo lo que son bombillos, fluorescentes y demás son residuos especiales, todos los equipos electrónicos y eléctricos, siempre y cuando no estén desensamblados, son residuos especiales, mueblería, colchones, el estereofón, las pilas o baterías, ¿verdad? Siempre y cuando no estén desensambladas, son residuos especiales. Y ahí viene una clasificación, ¿verdad? Luego pueden buscar en el reglamento de manejo de residuos especiales que ya está estipulado y vigente. Ahí vienen específicamente cuáles son, ¿verdad? Y es importante entenderlo. Entonces, estos residuos y este tipo de materiales de desecho tienen que tener su tratamiento específico. Como ya mencioné, los residuos peligrosos, ¿verdad? Van a depender de sus características. Si estamos hablando de un residuo peligroso como tóxico, corrosivo, explosivo, radioactivo, infeccioso, que puede generar, ¿verdad? Un problema a la salud de las personas o al ambiente directamente por sus características, se considera un residuo peligroso, ¿verdad? Entonces acá es importante mencionarlo, esta clasificación, tenerla bien clarita para poder llegar a establecerlo. Igualmente, ¿verdad? Acá tenemos ya en Costa Rica un reglamento para lo que es la gestión integral de residuos ordinarios, un reglamento para el manejo de residuos especiales y toda una reglamentación tanto internacional como nacional para el manejo de residuos peligrosos también. Así que, bueno, los invito y las invito a buscar lo que son los reglamentos específicos, ¿verdad? Y la forma de tratamiento para cada uno de estos residuos. Bien. Ok. Después de eso tenemos lo que es la gestión integral de residuos propiamente, que básicamente se resume en este cono, que se conoce el cono de lo deseable según la ley, que se divide en 6 pasos. Yo siempre digo que como todo cono se comienza a comer de arriba para abajo y la premisa con la que parte de la gestión integral de residuos es que el residuo mejora tratar es aquel residuo que no se genera. Entonces, en la gestión integral de residuos ya no nos
ya no se enfoca en el manejo después de que yo genero el residuo, sino más bien antes de que yo lo genere. Entonces, acá lo primero que nos invita a la gestión integral de residuos es revisar nuestros hábitos de consumo y determinar, ¿verdad?, cómo puedo evitar la generación de residuos. Entonces, cómo puedo evitar de que yo genere plástico, genere materia orgánica, genere papel, cartón, aluminio, ¿verdad? Todos estos elementos. Y básicamente es antes de consumir, porque obviamente no es la mayor cantidad de cosas que consumimos traen empaques, vienen embalados o se dañan rápidamente y en poco tiempo vamos a tener una gran cantidad de residuos, ¿verdad? Que manejar. Entonces, lo primero que podemos hacer es determinar, ¿verdad?, qué podemos hacer para evitar. Y acá nos vamos a la idea del consumo responsable y pensar realmente qué es lo que necesitamos. Entonces, la gestión integral de residuos lo primero que lanza es una invitación a ser consumidores responsables, personas que consumen realmente lo que necesitan y preguntarnos cada vez que vayamos a consumir algo, decirnos si realmente ocupamos o no eso que queremos comprar. Si realmente la pregunta es no, entonces ahí nos invitan a decir, ¿para qué lo va a comprar si usted no lo necesita? ¿Para qué lo va a comprar si ya tiene unos? ¿Para qué lo va a comprar si si puede vivir sin eso? Si no es una primera necesidad, si no es algo prioritario, etcétera, etcétera. Si es desechable, sabemos si es peligroso, todos estos criterios de compra que podemos utilizar para rechazar un producto que realmente no necesitamos. Entonces, ahí está el primer paso de la gestión, porque al evitar comprar algo, evitamos generar residuos y obviamente nuestra carga ambiental va a disminuir considerablemente. Recordemos de que lo que consumimos no solo es lo que se produce después del consumo, sino también todo lo que hay antes de, ¿verdad? Entonces, si dejamos de consumir algo, literalmente estamos evitando el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de elementos naturales, el consumo de espacio, etcétera, que está asociado a eso que consumimos. Entonces, es una posibilidad de entenderlo que podemos hacer una gestión integral de residuos sin siquiera generar residuos, ¿verdad? Eso es muy importante. Todo lo que es el preconsumo, ahí está una decisión. Sin embargo, lamentablemente, nosotros no somos autogeneradores de nuestra subsistencia, ¿verdad? Por lo que tenemos que consumir cosas para poder sobrevivir. Entonces, ahí es donde podemos ya tomar, ¿verdad?, y decir, bueno, vamos a consumir lo necesario, vamos a consumir lo justo y vamos a reducir aquellos elementos que no necesito. Entonces, la reducción también se basa ya en una cuestión de preconsumo, porque voy a decidir cuánto voy a consumir de cada cosa. Entonces, acá, en el primer paso de la gestión integral de residuos, lo que se hace es una invitación a decir, mira, lo ocupo. Si la respuesta es no, simplemente no lo compro. Mientras que en la reducción, lo que vamos a decir es, lo ocupo, sí, ¿cuánto ocupo? ¿Cuánto necesito? Entonces ahí yo ocupo comprar justamente lo necesario. ¿Por qué? Porque si compramos en exceso, estamos generando mucho más residuos. Si compramos mucho material desechable, estamos generando mucho más residuos. Si compramos muchos materiales que traen mucho empaque o embalaje, estamos generando mucho más residuos. Y ahí podemos ir tomando una serie de decisiones en el consumo. Y ojo, acá es algo importante. No solo es a nivel personal. O sea, este cono que estamos hablando aquí se puede aplicar a nivel organizacional, de una microempresa, macroempresa, mediana empresa, una institución pequeña, una institución grande, una oficina, un aula, un edificio, una corporación. O sea, estos 6 pasos es aplicable para cualquier organización, no solamente es a nivel personal que tomamos. Y acordémonos de que aquí la mayor responsabilidad en la generación de residuos lo tiene el sector productivo, ¿verdad? No solamente el sector consumidor, sino que el sector productivo tiene más responsabilidad. Recordemos que la gestión integral de residuos habla de 2 principios básicos, que es la responsabilidad compartida, donde la responsabilidad compartida nos dice que todos tenemos responsabilidades en el manejo de los residuos y compartimos responsabilidades en esos procesos. Pero
El segundo principio habla de la gestión integral de residuos de la responsabilidad compartida la responsabilidad extendida del productor, donde el productor tiene responsabilidad en todo el ciclo de vida de producción de ese producto, ¿verdad? Entonces, desde que se están generando, consumiendo las materias primas hasta que nosotros como consumidores estamos desechando los materiales, el ente productivo de ese objeto o de ese servicio o de ese bien de consumo tiene responsabilidad compartida, extendida, perdón, desde todo su ciclo de vida. Por lo tanto, ¿verdad? Acá esto es como un paréntesis para recordar de que esto no solo es aplicable a nivel personal. Una vez que ya decidimos qué consumir y cuánto consumir, ok, ahora sí podemos preguntarnos también si lo que consumimos lo podemos reutilizar. ¿Cómo podemos aprovechar ese residuo después de que se genera? Entonces aquí estamos hablando así en la parte del postconsumo. Reutilizar, vamos a entenderlo como aquello, ¿verdad?, que es volver a dar uso a un material que queríamos desechar, a un material que ya no necesitamos, a un material sobrante de una actividad. ¿Cómo podemos reutilizarlo? ¿Cómo podemos darle un nuevo uso? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Es a lo que apunta la gestión integral de residuos. 3 primeros pasos básicos, ¿verdad? Donde aquí es muy interesante porque en estos 3 primeros pasos no se requiere hacer ninguna inversión, no se requiere gastar nada de dinero extra, sino bien al contrario. Lo que ya sea a nivel personal o a nivel organizacional, si yo evito comprar cosas que no ocupo, si yo reduzco la cantidad de cosas que consumo y consumo lo necesario y además reutilizo aquellos materiales que puedo reutilizar, literalmente esto implica un retorno de la inversión, un ahorro de dinero, una mayor ganancia, por lo que genera, ¿verdad?, un beneficio. Entonces, en estos 3 primeros pasos estamos hablando de un beneficio. Bien. El cuarto paso, vamos a hablar de la valorización. La valorización va a estar relacionada con darle un valor a un residuo, ¿verdad? Lo más común que entendemos como valorización va a ser el reciclaje, donde le ponemos un precio a los residuos para poder venderlos dentro del mercado. Sin embargo, como vamos a ver en otro tratamiento, podemos hablar de el coprocesamiento o la cogeneración energética, ¿verdad? Es otra posibilidad de valorizar el material. Eso vamos a abordarlo un poquito más adelante y para ampliarlo, ¿verdad?, lo que es la valorización. Lo que es el tratamiento en sí es otra de las posibilidades. Si yo tengo un residuo que que no pude evitar consumir, que lo reduje al máximo, que ya no lo puedo reutilizar y que no es valorizable, bueno, yo tengo que buscarle una manera para reducir su impacto ambiental, una manera para reducir su peligrosidad, si es peligroso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tengo la posibilidad de buscarle un tratamiento al material. Este tratamiento vamos a entenderlo como aquel proceso para reducir la peligrosidad o el potencial de contaminación de un residuo. El tratamiento, como vamos a ver más adelante o en un próximo video, va a estar relacionado con aquellos residuos que son orgánicos, por ejemplo. Principalmente es como la relación más directa que hacemos con el tratamiento. Sin embargo, hay formas de tratar otro tipo de residuos, ya sean residuos líquidos, residuos sólidos o residuos gaseosos, ¿verdad?, que vamos a ampliar un poquito. Y el cono termina con la parte de la disposición. Veamos que la disposición está de último, la disposición es lo que último que deberíamos de hacer, entendiendo de que más del 90% de los residuos que nosotros producimos pueden ser aprovechados de alguna manera, ¿verdad? Pueden valorizarse, pueden tratarse, ¿verdad?, pueden reutilizarse, pudieron haberse reducido o evitado, además pero lamentablemente en nuestra práctica de manejo, la mayoría de residuos llegan a disponerse, y como vamos a ver más adelante, la disposición no es por la mejor, la más adecuada, abarca mucho volumen, mucha cantidad, y eso implica literalmente de que llegue a ser un problema.
porque no estamos ni evitando, ni reduciendo, ni reutilizando, ni valorizando, ni tratando. Estamos colocando todos aquellos materiales que pueden tener algún provecho, literalmente los estamos disponiendo. La disposición la vamos a entender como aquel proceso donde un residuo va a colocarse para que pase el resto de su tiempo, ¿verdad?, ahí confinado de una manera segura, de una manera ambientalmente segura y sanitaria. Entonces, en este sentido, tenemos esas posibilidades de la gestión integral de los residuos. La gestión integral de los residuos resume, ¿verdad?, este cuadro en los 4 primeros pasos para de una manera rápida de entendimiento, como algo que se llaman las 4 R's, ¿verdad? Inicialmente las R's nacen en Japón en una idea de resumir, y eran 3 R's, ¿verdad?, desde la 2 a la 4, donde era como para resumir este manejo adecuado de los residuos. Si en él han ido agregando otras R's, por ejemplo, en nuestra jerga de manejo de residuos, gracias a la legislación y demás, se agregó la primera, donde evitar se convierte en rechazar, ¿verdad? Y se hablan de R's porque son todas palabras iniciadas con R's, donde vamos a rechazar aquel material que no necesito, así lo evito comprar. Vamos a reducir la cantidad que compramos, como lo expliqué anteriormente. Vamos a reutilizar aquel material que puede darle un segundo uso, tercer, cuarto, quinto, etcétera, de usos, y puedo valorizar reciclando el material, enviando al reciclo, ¿verdad? En otro video vamos a ir entendiendo más o menos de qué consiste la parte del reciclaje. Pero bueno, aquí es importante nuevamente entender de que, bueno, hacer una diferenciación, que el reutilizar no es lo mismo que el reciclar. Aquí son dos procesos diferentes. Cada vez que hablamos de reciclar, hablamos de un proceso productivo. El reciclaje en sí es un proceso productivo. La reutilización son acciones sencillas, ¿verdad? De algo tan simple como una caja de leche, llenarla de agua para hacer hielo, hacer de una botella plástica una maceta, de hacer con un cartón de huevo pasta para hacer manualidades o artesanías, ¿verdad? Esas transformaciones que son relativamente sencillas, vamos a entenderlas como reutilizar. Ya, ¿verdad? Y por eso entendemos de que las 3 primeras R's son bastante sencillas y que además nos puede tener un beneficio económico. ¿Qué pasa después de la cuarta R? Que es el reciclaje, o ya sea el tratamiento, o ya sea la disposición. En estos 3 pasos siguientes, siempre se va a ocupar una inversión cuantiosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos productivos para poder solucionar un problema de residuos, ¿verdad? Entonces, acá hay como una separación importante. En los 3 primeros pasos que están acá, también son acciones simples que nos permiten realmente un beneficio económico, y a partir del cuarto paso estamos hablando de la necesidad de inversión de dinero, de recursos, de dinero, de fuerza de trabajo, de recurso técnico y demás, para poder llegar a establecer procesos productivos que me permitan el desarrollo de esta parte del manejo adecuado de los residuos. Bien, vamos a parar esta primera parte del video, lo que es la gestión integral de residuos. Vamos a hacer una segunda parte donde ya vamos a explicar propiamente paso por paso qué es el reciclaje, qué es el tratamiento y qué es la disposición, ¿verdad? Como para profundizar en algo que es un tema de mucho interés para nosotros. No sin antes recordarles, ¿verdad?, la importancia de entender de que nuestra gestión integral de residuos se hace desde antes de consumir. Se puede hacer desde el momento en que estamos pensando qué queremos consumir, cómo lo queremos consumir, cuánto queremos consumir, si lo que queremos consumir se puede reutilizar, se puede mandar a reciclar, se le puede dar algún tratamiento, si lo que queremos consumir es peligroso o no, es desechable o no. Entonces son preguntas que podemos ir haciéndonos con el fin, ¿verdad?, de que la gestión integral de residuos no busca tratar residuos de primera opción, busca evitar la generación de residuos. Y para eso nos invita realmente a buscar ser consumidores responsables. Bien, vamos a parar por este momento acá, agradeciéndoles su atención, y nos vemos en un próximo video.
Saludos.